En una Europa sumida en el caos, asolada por conflictos y epidemias, y con una iglesia fragmentada, una joven sin ninguna formación académica sorprendió al mundo. Salida de una casa sencilla en Siena, Italia, se convertiría en una voz respetada en medio del colapso. Desde niña, fue profundamente tocada por la presencia divina, viviendo entre la quietud de la oración y la agitación de una época oscura. Sin abandonar la cotidianidad del mundo, se volvió íntima de su realidad. Conversaba con reyes, exhortaba con firmeza y ternura, consolaba a los humildes, y aun sin saber escribir al principio, registró pensamientos que resuenan hasta hoy con una fuerza impresionante. Ella era más que una joven piadosa. Era mística, penitente, consejera espiritual y una defensora incansable de la verdad. Santa Catalina de Siena no se destacó por influencia o poder, sino por una fe inquebrantable. Su trayectoria, marcada por un amor profundo a Cristo y a la Iglesia, sigue inspirando a todos los que enfrentan tiempos difíciles con el deseo de mantenerse firmes, auténticos y fieles. Su vida no se cuenta solo para ser admirada, sino para despertar en nosotros el mismo fuego que la transformó en una llama viva de Dios. Catalina nació el 25 de marzo de 1347, en Siena, en el corazón de la Toscana. Llegó al mundo en medio de uno de los periodos más oscuros de la historia europea. Su nacimiento coincidió con los primeros brotes de la peste negra, una tragedia que cegó vidas a gran escala y marcó para siempre a su generación. Ella era la 24ª hija, sí, la 24ª, de una familia numerosa y trabajadora. Su padre, Giacomo Benincasa, trabajaba como tintorero, y su madre, Lapa, era una mujer fuerte y resiliente que enfrentó numerosos partos y crió a sus hijos con fe y valentía. Desde pequeña, Catalina revelaba una sensibilidad espiritual que escapaba a lo común. Mientras otras niñas jugaban, ella prefería el silencio. Buscaba escondites donde pudiera orar sola y pasaba largos momentos sumergida en contemplación. A los 6 años de edad, tuvo una de sus primeras experiencias espirituales intensas. Vio a Cristo en gloria, sentado en un trono y extendiendo sobre ella su bendición. Aquella imagen dejó una huella profunda en su alma. A partir de allí, todo en su interior deseaba pertenecer solo a él. En su juventud, cuando la familia comenzó a pensar en arreglarle un matrimonio, Catalina se mantuvo firme. Rechazó todas las propuestas, declarando que ya había consagrado su vida a Cristo. Su decisión fue, en un primer momento, mal comprendida. Sus padres intentaron desviarla del camino, le impusieron tareas pesadas, la vistieron con ropas llamativas, la rodearon de distracciones, pero ninguna de esas estrategias fue capaz de apagar el propósito que ardía en su corazón. Mientras muchos se entregaban a la desesperación o a los placeres pasajeros, Catalina se profundizaba cada vez más en su vida interior. Sus oraciones se intensificaron, los ayunos se volvieron más rigurosos, y su entrega a lo divino alcanzó proporciones aún más radicales. A los 16 años, después de una larga resistencia por parte de la familia, fue aceptada en la Tercera Orden de Santo Domingo, un grupo de mujeres consagradas que llevaban una vida de santidad en medio del mundo, sin retirarse al claustro. Vestida con el hábito blanco y negro de los dominicos, dio inicio a un estilo de vida aún más recogido, austero y centrado en la contemplación. Transformó su propia casa en un verdadero santuario, donde se aislaba casi por completo. Allí, en silencio, vivía en comunión con Dios. A pesar de no haber aprendido a leer o escribir, algo extraordinario comenzó a suceder. Su alma se volvía instrumento directo del Espíritu, que hablaba con claridad a través de ella. Siendo aún joven, ya llevaba dentro de sí una llama que, en breve, iluminaría toda Italia y resonaría en toda la Iglesia.
La nueva etapa de su vida trajo prácticas espirituales tan intensas que impresionaban incluso a los religiosos más experimentados de la época. Catalina se retiró a un pequeño cuarto en la casa de sus padres, donde permaneció por años en un recogimiento casi absoluto. Hablaba solo lo necesario con los familiares y dedicaba los días y las noches a la meditación profunda en la pasión de Cristo. Su rutina se transformó en una ofrenda continua de renuncia, silencio y entrega. Se alimentaba poco, en muchos periodos viviendo únicamente de la Eucaristía. Dormía solo lo mínimo y pasaba horas en oración fervorosa, envuelta en éxtasis, lágrimas y profunda intimidad con Dios. A los ojos de muchos, aquella entrega extrema parecía locura. Pero los que la conocían de cerca percibían algo inusual. Su fuerza provenía de una fuente sobrenatural. Aun así, Catalina no permaneció aislada por mucho tiempo. Cuando sintió, con claridad, que el Señor la llamaba al servicio, dejó el recogimiento y comenzó a dedicarse completamente a los necesitados. Visitaba a prisioneros, cuidaba a los enfermos, consolaba a los que estaban al borde de la muerte y ofrecía consuelo a las víctimas de la peste, poniendo en riesgo su propia vida. En tiempos marcados por la enfermedad y el miedo, su presencia era como un remedio para los corazones afligidos. Su palabra traía consuelo. Fue en ese periodo que sus experiencias espirituales se profundizaron aún más. Tuvo visiones intensas, en las cuales Cristo hablaba directamente con ella, orientando y enseñando con ternura y autoridad. Una de las más conocidas fue el llamado matrimonio espiritual, cuando Jesús colocó un anillo invisible en su dedo, simbolizando una unión plena entre los dos. Desde entonces, Catalina se reconocía como esposa de Cristo, y toda su existencia pasó a girar en torno a ese amor absoluto. En otra revelación, Cristo le ofreció la oportunidad de participar más de cerca de su dolor redentor. Como señal de ese llamado, le impuso espiritualmente una corona de espinas. Aunque invisible a los ojos humanos, Catalina la sentía profundamente, especialmente durante momentos de oración intensa o intercesión. Muchas veces sufría fuertes dolores de cabeza, pero jamás se quejaba. Al contrario, aceptaba cada dolor como un honor, ofreciendo todo por la salvación de las almas y por la renovación de la Iglesia. Su fama pronto traspasó las fronteras de Siena. Gente de todas partes venía a su encuentro en busca de consejos, orientación o consuelo. A pesar de no haber estudiado, ni saber leer o escribir al principio, su sabiduría confundía incluso a los teólogos y estudiosos más renombrados. Había en ella algo que no se explicaba por métodos humanos. Su alma, alimentada por la gracia, hablaba directamente al corazón. Su alma, moldeada directamente por la gracia, comenzó a hablar con fuerza y suavidad al mismo tiempo. Su voz, antes restringida al silencio del recogimiento, comenzó a atravesar los muros de Siena. Dios, que por tanto tiempo la había mantenido oculta, ahora la presentaba al mundo. Y Catalina, incluso con un cuerpo frágil y debilitado, no dudó en obedecer. Estaba dispuesta a ir donde fuera necesario, costara lo que costara. A medida que su fama de santidad crecía, comprendía que su llamado no se limitaba a la oración solitaria o a la ayuda silenciosa a los necesitados. Algo mayor la aguardaba. La intimidad con Dios y el amor profundo por la Iglesia se transformaron en una misión profética, hablar en nombre del cielo con claridad y valentía, incluso ante los más influyentes. Sin saber escribir, comenzó a dictar cartas a nobles, políticos, autoridades y, principalmente, al Papa. En cada palabra, no había ambición personal, sino un celo apasionado por Cristo. Sus mensajes a veces corregían, a veces consolaban, siempre guiados por una firmeza llena de ternura. Catalina llamaba al Santo Padre Dulce Cristo en la tierra,
pero no dudaba en exhortarlo a vivir con autenticidad, recordándole el peso de la responsabilidad espiritual. Lo que salía de su boca no venía de los libros, sino del fuego interior. Hablaba con una fuerza que no era suya, sino de la presencia divina que la habitaba. No usaba el lenguaje teológico de los estudiosos, pero su corazón ardía con una sabiduría que venía de la oración. Su deseo no era el protagonismo ni el prestigio. Solo quería que Cristo fuera amado, y que la Iglesia volviera a reflejar la belleza y la santidad que nacieron del Calvario. Con un pequeño grupo de discípulos, comenzó a recorrer varias ciudades de Italia. Enfrentó de cerca tensiones políticas, disputas religiosas y divisiones internas. No se intimidaba ante los tronos ni se dejaba impresionar por los títulos. Trataba con la misma atención a una mujer enferma y olvidada que a un príncipe envuelto en lujo. Donde llegaba, llevaba reconciliación, calmaba tensiones, invitaba a la conversión. Su presencia causaba impacto. Muchos decían que solo su mirada era suficiente para calmar los corazones más afligidos. Aquella joven sin letras, proveniente de una familia humilde, se convertía en una de las figuras espirituales más influyentes de su época. Dios la había tomado como instrumento para despertar a los que estaban dormidos. Y su misión apenas comenzaba. En ese periodo, la Iglesia enfrentaba uno de los momentos más delicados de su historia. El Papa Gregorio XI vivía en Aviñón, en Francia, lejos de Roma. El pueblo sufría con divisiones internas, guerras entre ciudades, escándalos en el clero y un creciente vacío espiritual. En medio de ese escenario turbulento, Dios levantó a Catalina, una mujer sin poder, sin posición, sin formación académica, como puente entre el cielo y la tierra. Guiada por el Espíritu, comenzó a escribir cartas inflamadas, y pronto partió rumbo a Aviñón. Allí, en 1376, se encontró cara a cara con el Papa. Le habló con dulzura y firmeza, exhortándolo a regresar a Roma, a reasumir su misión espiritual y a conducir al rebaño con el testimonio de su propia vida. Se dirigió a él como hija, pero también como voz profética, diciendo, ya no es tiempo de silencio. Movido por la fuerza de sus palabras y por la luz que irradiaba de su fe, el Papa atendió al llamado. Poco tiempo después, regresó a Roma, un acontecimiento decisivo para el futuro de la Iglesia. Pero los conflictos estaban lejos de terminar. Tras la muerte del Papa, surgió una nueva crisis, el cisma de Occidente. Dos pontífices fueron elegidos al mismo tiempo, uno en Roma, otro en Aviñón. Incluso ante ese escenario, Catalina no retrocedió. Continuó su misión con aún más intensidad, oraba, aconsejaba, dictaba cartas, ofrecía consuelo y dirección. Su cuerpo estaba cada vez más frágil, consumido por los dolores y el cansancio. Pero su alma ardía como nunca. Fue en ese tiempo de intensa actividad cuando comenzó a dictar su obra más importante, el Diálogo de la Divina Providencia. En ese texto profundo, transmitió con claridad sus convicciones sobre la humildad, la obediencia, el amor a la Iglesia, la purificación interior y la unión plena con Dios. Todo en un lenguaje vivo, amoroso y ardiente. Catalina jamás llegó a escribir con fluidez. Sin embargo, sus palabras atravesaron los siglos. Teólogos, santos y fieles sencillos se alimentaron de ellas. Su sabiduría no vino de las escuelas, sino de rodillas dobladas, no de los libros, sino del crucificado. Catalina era una mística con los pies en la tierra, contemplativa en la acción. Una mujer en llamas, cuya intimidad con Dios desbordaba en sabiduría viva para el mundo. Su voz, llena de cielo, resonaba entre los humildes y los grandes, invitando a todos, eruditos o sencillos, a vivir el Evangelio con pasión. En los últimos años de su vida, la llama seguía encendida, pero la casa de carne en la que habitaba se estaba apagando. El cuerpo, exhausto por los ayunos severos,
Por las oraciones que atravesaban madrugadas y por los viajes incansables, comenzó a fallar. Pero el alma aún rugía como una leona. En Roma, su última morada terrenal, Catalina continuó luchando por la unidad de la Iglesia. Pasaba horas en la Basílica de Santa María sopra Minerva, clamando entre lágrimas por un clero santo, por pecadores arrepentidos y por la reconciliación entre los cristianos. Sus sufrimientos diarios eran ofrecidos en silencio, como sacrificio de amor por la esposa de Cristo, la Iglesia por la que tanto se entregó. La salud, sin embargo, se deterioraba rápidamente. A comienzos de 1380, apenas podía caminar, alimentarse o hablar con claridad. Aun así, jamás cesó sus oraciones. Rodeada de discípulos espirituales, entre ellos el beato Raimundo de Capua, su confesor y futuro biógrafo, Catalina se preparó para el gran encuentro. El 29 de abril de 1380, con apenas 33 años, la edad de Cristo, entregó su espíritu al Padre. Sus últimas palabras fueron una oración: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Su vida fue breve, pero de una intensidad tan luminosa que su muerte fue sentida como la ascensión de un alma santa al cielo. Rápidamente, comenzaron a circular relatos de milagros y gracias atribuidas a su intercesión. Catalina fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II, su compatriota. Y en 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, una de las primeras mujeres en recibir ese título. Más tarde, sería nombrada copatrona de Italia, junto a San Francisco de Asís, y también patrona de Europa por San Juan Pablo II, en 1999. Hoy, su cuerpo reposa en la iglesia de Santa María sopra Minerva, en Roma. Su cabeza, incorrupta, es venerada en Siena, la ciudad donde todo comenzó. Catalina no dejó monumentos, ni riquezas. Pero dejó algo infinitamente más valioso, una vida totalmente consumida por amor a Dios. Fue una antorcha encendida por Cristo en medio de una de las noches más oscuras de la historia de la Iglesia. Su voz aún resuena, exigiendo santidad, valentía y amor ardiente. No vivió para sí, sino para aquel que la llamó. No buscó poder, sino que sirvió con humildad. En el mundo, pero sin pertenecer a él. Su legado es más que historia, es un clamor profético. Catalina nos recuerda que toda verdadera reforma comienza en el corazón, que la oración transforma más que cualquier estrategia, que un alma incendiada por Dios no conoce límites. Su vida nos desafía a vivir el Evangelio con radicalidad, a abrazar la verdad, a ser luz, incluso cuando todo alrededor parece oscuridad. Si esta historia tocó tu alma, compártela con quien necesite oír este mensaje de fe y valentía. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Que Santa Catalina de Siena interceda por ti, y te conceda un corazón que arda de amor por Cristo y por su Iglesia. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre. Y hasta el próximo episodio de Sancta Sanctorum.